retirarlo. Ahí está bien, ya. Ahí nos vemos. Bueno, familia, bienvenido a una entrega más de A Fondo TV Show. Estamos muy alegres, estamos muy bendecidos de que usted nos acompañe aquí en el día de hoy. Favor de que usted siga aquí en sintonía y que siga compartiendo cada uno de nuestros contenidos a la gente de TikTok, a toda la familia que pide cada uno de nuestros videos. La respuesta a cada una de sus preguntas serán respondidas por la pastora Adonais Méndez y por Maribel Almonte. La gente le ha dejado muchas preguntas a las dos pastoras. Y aquí tengo una invitada aquí en el día de hoy, una joven llena de Dios, pastora, influencia en las redes sociales, una mujer consagrada al ministerio. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Elizabeth Ubiera. Ay, 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 ay. Aquí sí hay flow, varón. ¿Cómo estás, Elizabeth? Yo estoy muy bien, gracias a Dios, honrada y feliz de estar acá. Qué bueno. Ustedes son del tipo de mujeres que marcan tendencia porque hace que el hombre también vista bien. Así. ¿Cómo ustedes hacen para eso, esa vestimenta y todo? Tengo una amiga que sigue el programa Yada. Yada tiene que publicar un video diario de la ropa, de cómo se hace. ¿Es difícil? No, no es difícil porque es algo que a uno le gusta y cuando algo te gusta, pues no te lo encuentras difícil. No, qué bueno, no, se mantiene, se mantiene. Elizabeth, ¿qué tiempo lleva en el Evangelio? ¿Cómo el Señor llega a tu vida? ¿Cómo es ese camino? Vale, yo nací en lo que conocemos como un hogar cristiano, hija de ministros, personas que sirvieron a la obra por mucho tiempo, Sí. pero no conozco como quién es Dios realmente hasta los 11 años, que es cuando yo tengo mi primera experiencia con Dios, con el Espíritu Santo, y pues ahí es que yo tomo la decisión por convicción de aceptar a Dios. Porque antes yo estaba en la iglesia por costumbre, porque veía a mis padres, pero no porque había tenido una experiencia con Dios. Y es a partir de los 11 años donde yo decido que sí quiero a Dios en mi corazón, y pues ahí es que ¿Qué me te llevó a bauticé. tomar esa decisión? Yo había un avivamiento de jóvenes Wow. en mi iglesia, y yo recuerdo que yo admiraba, era adolescente, no había líder de adolescentes, sino que éramos como que todos ligados ahí, y yo recuerdo que el líder de jóvenes, donde quiera que esté, lo bendigo en el nombre de Jesús, él era muy creativo y a mí siempre me ha gustado la creatividad y el arte y eso, y él en todos sus avivamientos transformaba la iglesia total. Sí. Y él puso un tema que marcó mi vida y que era incapacitados con capacidad, y que aún el día de hoy me he tomado esa frase y la repito. Pero fuerte, incapacitado con Sí. capacidad. Sí, y yo recuerdo que en una de esas noches él predicaba acerca de Moisés, de cómo Dios se encontró con Moisés, y a pesar de todas las excusas posibles que él podía tener, Dios siempre tenía como que menudo para devolverle. Le decía, eres tartamudo, Dios, ¿qué tienes en la mano? Entonces eso marcó mi vida, y yo dije, si eso Dios lo hizo con la vida de Moisés, ¿qué no puede hacer Dios con mi vida? Porque uno adolescente a veces se siente como que incapaz, se siente que no sirve, que no tiene sentido su vida. Y yo dije, yo quiero conocer ese Dios que Wow. capacita a los incapacitados. Yo creo que Dios siempre nos tiene como un lugar Así reservado. Cuando yo llego al Evangelio, era una campaña, una joven de aproximadamente 16 o 17 años. Predicó bajo el tema Jesús, mi fiel amigo. Wow. Eso me impactó de una forma que yo dije, óyeme, yo necesito ese fiel amigo. Entonces, cuando tú entonces entras en el desarrollo, ¿qué te apasionó de la iglesia? ¿Qué empiezas a hacer? Yo lo que más me apasiona y me apasionaba en ese momento y aún me apasiona Sí. es la enseñanza y predicar. Yo recuerdo que aún más pequeña, tipo 8 o 9 años, a mis padres ser de ministerio en mi casa daban escuelita bíblica. Sí. Y yo era maestra de niños siendo una niña. No entiendo cómo, pero entonces me gustaba mucho eso. Y luego en mi adolescencia me ponían a predicar en los servicios de niños. Y mi abuela, que era mi pastora también, Sí. ella vio cierta gracia en mí y me empezaban a poner entonces en los servicios de los adultos. ¿Qué? Y ahí incrementó mi pasión loca por Jesús, por estudiar. Empecé a estudiar teología,
Como mi papá hizo todos esos cursos de teología, yo le cogía prestado los libros así escondida y me ponía ahí a investigar. Para curiosear. Para curiosear, sí, porque no es típico que los adolescentes así Pero muy dada a la lectura. Sí, sí, me encanta. Entonces, en esos libros había muchas cosas que yo no entendía, pero yo siempre me aferraba a lo que Jesús le dijo a Pedro: lo que no entiendes ahorita lo vas a entender después. Así es. Y eso como que es lo que más me ha atado a los caminos del Señor, haber tenido fundamentos fuertes en la palabra en una edad que realmente uno anda como una cabra loca en la Así vida. es. Dame tu top 5 entonces de predicadores. República Dominicana. No importa que Ay, sean no. juveniles. No importa que Y sean estos juveniles. ganchos. Vamos a ver si Elizabeth entra en la dinámica de A Fondo TV Show. Elizabeth, tú vas a decir Son tus 5 ganchos. predicadores que tú dices. Bueno, si tú quieres, dice 10 para que no te metas el No, lío. no, ¿y por En qué 5 está cinco? bien. Eso es mucho. 5, Sí. a ver. Es que hay muchos buenos predicadores. Lo en Santo sabemos, Domingo. hay muchísimos. Bueno, en mi top 5 yo te pondría Sí. en primero, bueno, el orden de factores no altera el producto. Todos Exacto. tienen su gracia. Jeffrey Díaz, Jeffrey Díaz. un tipo tremendo. Tremendo. Saludo a mi hermano donde quiera que tenemos mucho, no jugamos Jeffrey softball. Díaz, Randy Montilla, Tremendo el negro. el apóstol Ponciano. Tremendísimo. ¿A quién más te pongo? A ver, Marquiel Carpiadosa. Buenísimo. Y mujer también, hay mujeres Sí. muy buenas. Yo te pongo Yesenia Ten, A es una mujer Yesenia. que Dios la usa grandemente. Y bueno, hay muchísimos más que quizá uno no lo conoce, pero que están ahí, que son pastores que Dios lo usa. ¿Qué predicadores no muy famosos, que ahora, porque hay un tipo de predicador que no es muy dado a las redes, pero que tú admiras mucho? Se llama Piedad Martínez, es una pastora. Wow. Fue mi pastora y ha sido como mi abuela. No es alguien que esté en Piedad. las redes, se llama así, Piedad Martínez, pero es alguien que ustedes tienen que escucharla hablar. No, pero tenemos que traerla a fondo, Elizabeth, entonces. Elizabeth, entonces yo quiero que tú nos hables de cómo tú ves la generación Déjame cristiana. tomar agua. Sí, yo quiero que tú bebas agua, porque hice mi tarea hoy. Para Uy. que tú respondas bien a fondo, de manera sincera. Yo creo que Claro. tú seas sincera. Ay, yo sé. ¿Cómo tú ves los jóvenes ahora mismo y luego vamos a pasar a la etapa de noviazgo, soltería y de Vale. todo eso? Y que también hablemos de los músicos también. Uy. Hay un músico que se ofendió con lo que se dijo aquí. ¿Cómo yo veo a los jóvenes? Sí. Yo veo a los jóvenes de esta generación, a la mayoría, porque siempre hay una minoría que se mantiene, pero yo los veo a los creyentes, una generación sin identidad. Que los jóvenes ahora mismo no tienen identidad. No todos, pero sí como que un gran número no tiene identidad. Y no quiero que con esto se ofendan, Exacto. sino que entendamos que la identidad no te la da el activismo religioso, la identidad en Dios no te la da estar en muchas actividades, sino tener Eso una está fuerte. relación íntima con Dios. Y eso yo de hecho lo comentaba ayer en un live que tenía con Randy, Sí, me quedé un rato con ustedes. de que hoy esta generación quiere mucha fama, quiere ministerio, quiere ser influencer, están sirviendo en todas las actividades, pero no han tenido un encuentro con Dios. Entonces, una de las falencias de esta generación es que hemos olvidado al Espíritu Santo, porque ahora todo es religión. Cuando tú le dices a un joven, vamos a ayunar, vamos a orar, te dicen religioso, pero realmente tú no estás siendo religioso, tú solamente le estás diciendo, tú tienes una vida espiritual que tú tienes que cuidar, y aunque poner luces, sonido, humo es bueno porque llama tu atención, eso no es lo que te va a transformar. Entonces, hasta que esta generación no pueda entender que la identidad con Cristo no está en las redes sociales, la identidad con Cristo no se gana viendo videos de YouTube e imitando el mensaje de otros predicadores, se gana es teniendo una relación íntima con Dios. Wow. Entonces, un problema directo de esta generación es que no tiene identidad. Por eso Pablo dice que en esta generación va a ser fluctuantes en la fe, van a ser como niños fluctuantes en la fe, porque no conocen al Dios de la fe que profesan. Así Conocen al Dios del canto, conocen al Dios de las redes sociales, al Dios de la farándula, pero no conocen al Dios que restaura, al Dios que sana, al Dios que transforma. Por eso hay tantos jóvenes que se viven suicidando y que tú dices, pero ese joven yo lo vi el domingo tocando en la iglesia. Por eso hay tantas jovencitas con baja autoestima que viven en
en un mundo de depresión, que tú la ves el domingo en la iglesia muy bonita, pero cuando llegan en la noche se viven cortando y se quieren morir. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque no conocen a Dios. Así Y es. siempre pongo el ejemplo de Job. Job era este tipo de cristiano que conocía a Dios en la teoría, mas no en la práctica. Así es. Él ofrendaba holocaustos a Dios, incluso por los pecados de sus hijos, pero por eso es que cuando él es procesado, él dice, espérate, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo que quiere decir que hay personas que estamos en la iglesia, pero no conocemos al Dios de la iglesia. Hay personas que reciben los milagros de Dios, pero no conocen al Dios de los milagros. Entonces, hasta que nosotros los jóvenes no tengamos una experiencia directa con Dios, estaremos ahí dando vueltas sin ningún propósito y sin ningún destino, porque el destino lo da Dios. El destino no lo da un pastor que te nombre líder de jóvenes. No, tú puedes hacer esa función, pero créeme que si Dios no está contigo, vas a ser como un címbalo que va a hacer mucha bulla. Por eso es que tú ves personas que en las redes sociales tú dices, wow, pero ese ministro está verificado. Yo tengo que invitarlo a mi congregación, pero cuando tú lo invitas no pasa nada, no se mueve Porque ya una mosca. invitan predicadores ya por el hecho de la grande cantidad de seguidores que tiene. Sí, porque hoy hemos confundido unción con número de seguidores. Y la unción tú no la puedes reducir al número de seguidores que tú tienes en las redes sociales. Porque hay ungidos de Dios que están allá en el campo, que están matando osos y cuidando ovejas como un David. Están en el anonimato, pero porque estén en el anonimato no quiere decir que no son los ungidos de Dios. Así es. Por eso es que tenemos que tener cuidado de no llevarnos por las apariencias, por el boom del momento, sino por la esencia, buscar la dirección de Dios. Hoy la gente invita a las personas a predicar en sus iglesias y ni siquiera lo consulta con Dios. Así es. Y yo veía, y esto no es religión, esto nada tiene que ver con la religión. ¿Qué tú veías, Elizabeth? Yo veía que antes, te estoy hablando, no soy vieja, tengo apenas 24 años, pero digamos que 8 años atrás, para invitar a una persona a una iglesia, había que orar. Había que orar mucho. Había que orar y esperar la confirmación de Dios. De esa invitación. Hoy la gente lo que tiene que ir a YouTube y ver cuál es el que tiene más reproducciones. Y el que tenga más reproducciones, ese es el que tú le vas a entregar el altar del domingo. Por eso hay tantas personas intoxicados con falsas doctrinas, con doctrinas de demonio. La Biblia es clara, la Biblia lo dice, que en los postreros días vendrán muchos diciendo, Señor, Señor, y a muchos engañarán. Vendrán doctrinas de demonios. Sí, y así esto es es una realidad. Y doctrinas de demonio no se refiere a que te van a decir, yo soy el anticristo. Doctrina de demonio teológicamente se refiere a tergiversaciones de la palabra de Dios. Por eso es que vemos tanto fuego extraño. Sí. Por eso es que vemos tantas manifestaciones extrañas. Y por eso es que nadie se lo cuestiona. Porque ¿cómo nosotros no vamos a cuestionar algo de lo cual no conocemos? Así mismo. Elizabeth, la pastora Donay Méndez afirmaba y decía que los jóvenes, una gran parte, tienen una vida sexual activa. ¿Qué tú dices de eso? ¿Hay algún joven que en algún momento te ha enamorado, te ha invitado y te ha hecho propuesta indecente, donde tú dices, pero yo me sorprendo de alguien que está dentro de la iglesia y me está haciendo este tipo de oferta? ¿Qué tú dices de eso? Eso es 100% ¿Eso real. es 100%? Sí, real. Y no hablo de jóvenes solteros solamente, sino hay personas casadas también. ¿Casados te han enamorado? Sí. Uy. Y da mucha pena. O sea, lo digo porque yo soy mujer, Sí. 1, y es algo muy descarado, y 2, porque soy joven. Y si yo digo, si yo que conozco a Dios me siento incómoda, ¿qué será de estas niñas que están llegando hoy a la iglesia, que buscan en la iglesia un refugio Está y lo que se fuerte. encuentran es con unos lobos feroces? O sea, da mucha pena gente que tú ves en los altares, en las actividades, y son la misma gente que te escriben por DM y te hacen propuestas indecentes. Entonces yo digo, si eso soy yo. ¿Te han sorprendido esa forma? Claro que sí, claro, porque es que de una persona que dice ser cristiana, tú te puedes esperar cualquier cosa, porque yo entiendo que caemos. Que la carne. Pero así a ese nivel, no, porque ni siquiera los impíos. O sea, los cristianos hoy en día, algunos están actuando. ¿Cómo escribe un peor. impío y cómo escribe un cristiano, Elizabeth? ¿Cómo te han escrito? Vamos a ver. No. Ella es a fondo, ella no tiene miedo aquí.
Los impíos van al grano, o sea, Sí. esto es lo que A hay. los foques. A los foques. Pero el cristiano trata como de engatusarte, como de De decir, una de invitación. una invitación, quiero que vengas a predicar. Ajá, pero ¿y quién más va a estar ahí? No, tranquila. O sea, ese tipo de cosas. Uy, está fuerte. Sí, muy fuerte. Consejo para una joven que se encuentra bombardeada por este tipo de hombres, porque también vamos a darle el consejo para cómo ella salir. ¿Cómo tú has salido de esa situación? No, hay algo muy fácil. Instagram te da la opción de bloquear. De bloquear. Si tú sigues el relajito, entonces después no te estés llorando por las consecuencias. que Está alta vendrán. tu lista de bloqueo. No, tampoco así, ¿no? No. Pero sí, si te escriben igual, si te escriben en WhatsApp, tú tienes donde bloquearlo. Lo que pasa es que nosotros a veces le abrimos portillos al enemigo. Sí. Nos creemos lo fuerte y nos olvidamos de la historia de José y la mujer de Potifar. ¿Qué él hizo? Él huyó de esa tentación, pero hay personas que se creen muy fuertes y se quedan ahí. Y ahí entonces a eso es que le pasa como Sansón, que se creyó más fuerte de la cuenta y se dejó engatusar por Dalila. Pero hoy tú no eres Sansón. Ya No. Sansón no vuelve a nacer ya. Entonces huye de esas cosas. Tú lo bloqueas y listo. Si insiste, pues tíralo para adelante, no sé, a algo, habla con tu pastor. Claro. Porque eso, como dice el ¿Qué es Goldie, tirarlo para eso hay adelante, que Elizabeth? ¿Qué es denunciarlo. tirarlo para adelante? Denunciar los corruptos. Bueno, familia, vamos a seguir compartiendo aquí con Elizabeth Viviera, una joven, una líder, pastora, de verdad que sí, que sentimos mucha admiración por ella, por todo lo que hace para Dios. Vamos a una pausa comercial. Al regresar, vamos a hablar de la soltería también, de cómo llevar una soltería que agrade a Dios. Vamos a una pausa comercial. Trabajando en el campo profesional con unos resultados extraordinarios. Nuestro mayor compromiso es brindar un servicio puntual y de excelencia. Somos especialistas en las marcas Cummins, Caterpillar, John Deere, Perkins, International, Volvo, Penta y MTU. Servicios que ofrecemos: reparamos todo tipo de plantas eléctricas, insonorización de caseta, instalación de persianas acústicas, contratos por iguala, reparación y mantenimiento de generadores. Contamos con un equipo de técnicos altamente capacitados para brindarle un mejor servicio y la solución de sus problemas con un servicio 24/7. Visítenos en la calle Luis Conrado del Castillo, número 31, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana. Teléfono 809-682-1893. Electroservicios Reyes. Para todos tus eventos, Delicias Bread Cake, panadería y repostería. Contáctanos al WhatsApp al 829-874-7785 y al teléfono 829-566-1932. Delicias Bread Cake, endulzando tus momentos. Para todos tus eventos. Bueno, familia, seguimos compartiendo aquí con la líder de joven Elizabeth Viviera. Ella dice que lo tiren para adelante. Elizabeth, yo quiero que tú nos hables de tu noviazgo y también hables de tu testimonio, cómo ha sido tu noviazgo, qué consejo tú le das a esas jóvenes para que no caigan en pecado en el noviazgo, para que se guarden para Dios, para que resistan, para que no se quemen. ¿Cuál es tu consejo? Mi consejo, el primero es saber bien elegir. Porque creo que todo, más que tu voluntad, más que todo, radica en saber elegir y esperar la voluntad de Dios. Porque si tú eliges bien, la persona con la que tú estés te va a respetar, te va a valorar y te va a saber esperar. Pero si eliges mal, esa persona va a hacer todo lo contrario. Entonces creo que antes que cualquier cosa es saber elegir. Y saber elegir no es que tú te vas a poner, mira, hay 3 que están Team Marín de Dopingüe. No, es una elección sabia que tú vas a hacer. Y esa elección se hace viendo cómo es esa persona, instalando una amistad con esa persona y sobre todo llevando ese noviazgo en oración a Dios. Que Dios sea el centro de tu relación. Porque donde Dios está, si es su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, las cosas van a funcionar. ¿Qué tiempo necesita una pareja cristiana para determinar que ya se pueden casar?
Eso no depende de mi respuesta, porque cada persona tiene, y es lo que yo entiendo, un proceso distinto. Quizás tú y una chica lo puedes descubrir en 3 meses, pero hay personas que le va a tomar incluso 1 año para poder verlo, porque es que en las relaciones humanas no hay como que una medida exacta para todos, porque cada uno lleva su proceso. Pero tú, entonces tú apoyas el que dure 5 y 6 años para casarse. Yo tengo 5. Deje relajo, Elizabeth. ¿Y qué tiempo más ustedes van a esperar? ¿2 años No, más? ya nos casamos ahorita. Dijo ya de una vez. No, lo que pasa es ¿Cuándo que se casan? la meta de uno era hacerlo teniendo todo, y nunca lo teniéndolo tenemos sí. todo. No, o sea, no teniéndolo todo, pero sí habían proyectos Un que había que avance. cumplir antes. Entonces, imagínate, empezamos, yo tengo apenas 24 años. Jovencita. Empezamos muy joven, éramos 19. 18, 19. Entonces, ¿quién se va a casar a los 19 si No. apenas uno está iniciando la universidad? Entonces, yo entiendo que como en nuestro caso, habían proyectos que había que... Esa fue muy acertada. Se casan este año, ya tienen fecha y todo. Sí, ya saben, pueden hacernos regalos. Ay. No de la fecha, porque ahí va uno de esos carnales que le tira a Elizabeth. Yo me opongo. Di que es un sueño y un asunto. Elizabeth, entonces, nosotros, el uno, tú sabes, nosotros preparábamos una conferencia, Noviazgo con Propósito, y luego veía a Candy también, Soltera con Propósito, y yo considero que la joven cristiana es también quien pone límites, porque cuando ustedes le dicen, hey, hasta ahí el hombre entiende eso. Claro. ¿Qué es lo más difícil de estar en un noviazgo? ¿Qué es lo más difícil? Negarte a ti mismo es lo más difícil. Negarte a ti mismo. Y eso tiene que ver en todo el sentido. En la parte de mantener la pureza tienes que negarte a ti mismo, Sí. porque es tu humanidad y el primer paso para poder negarte a ti mismo es aceptarla. También saber que son 2 personas imperfectas que igual van a cometer errores, porque a veces queremos como un príncipe azul o una princesa de Disney y venimos con esa idea, esos ideales de que todo es perfecto, y cuando nos chocamos con la realidad vemos que no es así. Entonces yo creo que algo que ayudaría mucho es eso. O sea, negarte a ti mismo. A veces tú tienes que ceder en ciertas cosas. Por ejemplo, si hay una discusión, a veces tú tienes que menguar y darle la razón Sí. a la otra persona y disculparte aún por cosas que quizás tú no hiciste. Entonces, todo se resume en negarse a sí mismo. Ayer estábamos un grupo de jóvenes, José, ahí en el Parque María Eugenio de Hosto, y hablábamos de lo complicadas que son las mujeres. Yo decía, y todavía sigo diciendo, que si Dios quitara de mí el área de la complacencia sexual, yo me quedara solo por el resto de mi vida. No, pero ¿cómo Yo va me a quedara, ser? yo digo por qué. Entonces, yo quiero que una mujer hable muy a fondo. ¿Por qué ustedes realmente son tan complicadas? No, las mujeres no son complicadas. Ella dice que no, pero ustedes saben que son así. No la defienda, no te defienda. ¿O será que los hombres no tienen la capacidad para entendernos? La Porque- tenemos. No, pero dicen que son complicadas, entonces que no la tienen. Porque si yo digo que para abrir esta botella de Gatorade es muy complicada, es porque yo no tengo la capacidad necesaria Ahora, para oye, abrirla. oye, algo que me llega ahora. Ustedes nunca han dicho que nosotros somos complicados porque no lo somos. Que no, sí. Sí lo son. Admítelo, ¿son o no son complicadas? Bueno, tienen su grado Tú de no eres complejidad. complicada, tú no eres Tienen- como... Todas las mujeres tienen su grado de complejidad. Y eso Ok. las hace interesantes hasta cierto punto. Hasta cierto punto. ¿Cuáles Porque- están siendo puntos? Porque hay mujeres que exageran. No, esa la que exageran son tóxicas. Huya de ahí. Huya. Huya. Que salgan corriendo, ¿verdad? Huya de ahí. ¿Cómo aprendemos a identificar una relación tóxica? ¿Cómo aprendemos a identificar una relación tóxica? Sí. ¿Cómo tú la identificarías? Que tú dices, aquí eso es muy tóxico. Donde hay celos enfermizos, eso es muy tóxico. Sí. Donde no hay una buena comunicación, donde hay alguien muy manipulador, eso es tóxico. Donde hay violencia, donde hay gritos. Yo siempre he dicho que el noviazgo es la antesala del matrimonio. Y si tú ves un noviazgo donde la chica le levanta la voz y le salta como un gallito al chico,
nada te va a decir que en el momento que se casen eso va a cambiar. No, ahí se va a intensificar. O viceversa. Un hombre que le levanta la voz a una mujer en pleno noviazgo, que la jale, eso no quita que en el matrimonio se sienta aún con más derecho de hacerlo. Entonces, esas son cosas que de manera superficial uno puede ver, pero de manera sustancial también hay otros actos que hacen que una relación sea tóxica. Cuando tú no tienes a Cristo, puedes ser la mejor persona del mundo y yo la considero una relación tóxica, porque quizás no es tóxica para tu vida social, pero sí para tu vida espiritual. Claro, claro. Entonces hoy es lamentable ver que hay muchos jóvenes que se están yendo al mundo a buscar parejas y dicen no, porque él es buen trabajador o ella es muy trabajadora. Eso pasa, de que yo lo convierto. Yo lo convierto. ¿Tú crees eso? Tú eres Espíritu Santo. Que tú andas convirtiendo gente. Tú no eres Espíritu Santo para andar convirtiendo gente. Y yo lo doctrino. No, o sea, la Biblia habla muy claro del yugo desigual y te lo dice como un consejo. O sea, ¿cómo andarán dos si no están de acuerdo? Sí. Y entre la luz y las tinieblas no puede haber paz. Y aunque tú ves a alguien fuera que aparentemente sea algo bueno, necesita necesariamente a Cristo, porque en vano murió Cristo si yo me puedo salvar o si yo puedo ser una buena persona solo por mis actos. Entonces debemos cuidarnos de eso. Yo sé que a veces puede ser desesperante que tú estés en tu iglesia y tú digas, pero aquí no hay nada que ver, oh Dios mío, y en mi trabajo los tipos tan buenísimos y lo único que le falta es que lo sumerjan en agua. Entonces, sí. Pero no, o sea, a veces se pintan de ovejas y por dentro pueden ser lobos feroces. Sí, porque hay muchas mujeres que están entrando a la edad de los tan y están en problemas ahora mismo. Están en batalla. Hay una batalla. ¿Qué tú harías para tú tratar de combatir la soltería cristiana? ¿Qué te atreverías a hacer? Es una pandemia, de verdad, de verdad. Es una pandemia fuerte. Es una pandemia. Hay muchos solteros cristianos, muchos. ¿A qué se debe? ¿Por qué hay muchos solteros? Dame tu análisis. A ver, según mis cálculos. Según mis cálculos. Yo creo que lo primero se debe a lo mismo de las expectativas. El cristiano crea expectativas muy altas con personas muy básicas. Entonces cuando... Pero lo básico puede ser grande también. Exacto, o sea, venimos como con esa idea, y es lo que yo siempre critico, de príncipe azul, de princesa de Disney, y quizás lo que Dios tiene para ti no es eso. Entonces ahí se nos va el tiempo buscando un prototipo. Hay muchas personas cristianas que quieren una mujer trofeo. Por ejemplo, si tú eres predicador, tú no quieres una mujer fea. Tú quieres una mujer bonita, una argentina, una colombiana, para cuando tú subas, profeta. Pero yo no la quiero así. No, pero o sea, que vean que tú tienes una mujer linda. Entonces, a veces, en esa búsqueda de un prototipo superficial, se dura mucho tiempo. Se dura mucho tiempo. Y lo segundo es también los tabúes que tiene la iglesia con respecto a la sexualidad humana y también a la forma de compartir. Ok, 5 tabúes cristianos que hay. ¿Cuáles son? O dame 3. O dame 3 para que te sientas más cómodo. Bueno, que a los adolescentes no le hablan de salud sexual y reproductiva porque entienden que... Adonai lo habla eso cada vez que porque viene. Entienden que quizás lo están mandando a hacer eso, sí. Pero no hablan de la masturbación. No hablan de la masturbación. Hablar de sexo en las iglesias de manera libre es... Sí. ¿Tú crees que el adolescente que se masturba no está en pecado? Eso es un tema. Porque hay muchas corrientes de pensamiento. Sí, ¿cuál es tu corriente? Eso. ¿Deberían de masturbarse, sí o no? Yo no te podría dar una respuesta certera. O sea, yo te lo voy a poner de dos formas. Ok, ¿cuál es? Vamos a ver. En la parte biológica, yo entiendo que es una necesidad del ser humano y más en esa edad reproductiva. En esa edad permitida, más para adelante no es permitido. No he dicho que, no he dicho eso. Ya no entré. No he dicho esto, no. Y que conozco muchos adolescentes, porque he sido líder de adolescentes, que cuando no hacen estos actos hasta tienen problemas médicos. Ahora bien, según lo que a nosotros nos han enseñado en las iglesias, esto no es bueno,
Porque para tú llegar a eso, tú necesitas un estimulante. Y el problema mayor ahí radica en el estimulante que tú buscas, que es la pornografía o el sexting, que es enviarte fotos, videos con amigos o amigas en este caso, o amigas, no se sabe, porque como está la cosa. Entonces, ese es el problema. Yo creo que la mayor solución que tiene un joven para salir de esto es buscar ayuda, hablar con alguien. Sí. Hablar con alguien. Yo de hecho conozco unos jóvenes que ellos tenían hasta un grupo y ellos decían, cuando yo me sentía tentado, yo escribía por ahí, ay señores, ayuda, y se ponían a jugar en línea y ya el deseo se le iba, porque esto es algo que empieza aquí en la mente. Cuando ninguno estaba conectado, entonces. Bobo. Entonces sí. Hay que tener un mentor de confianza, identificar. Ok, ¿qué dice la otra corriente entonces? La otra corriente, la ¿Qué de, dice? Vamos la a de ver. mi amigo Jairo. ¿Qué dice Jairo? Jairo dice que no es pecado. Jairo dice que la masturbación no es pecado. Es un tema bien profundo, hay que analizar unos textos bíblicos, pero es básicamente porque en el texto que se basa las iglesias para justificar que es pecado, él dice que no, bueno, él y esas personas que piensan eso, que no se refería exactamente a la masturbación como tal. Y esa corriente piensa que eso lo que hace es personas reprimidas sexualmente. Entonces, ellos sostienen que si tú, sin ningún estimulante, te jalas el ganso, pues está bien. ¿Qué? Sí, pero no se lleven de eso. Di que la imaginación. A la imaginación, pero es igual, porque el pecado comienza acá en la mente y luego llega a la ¿Y qué ellos le aconsejan entonces a las mujeres? Que la mujer también con la imaginación. Sí. Ay, Dios mío. Pero no, chicos, no hagan eso. No, que no hagan eso. Como dicen los comerciales, no hagan esto en casa sin la supervisión de un adulto. Elizabeth, gracias por compartir con toda la audiencia de A Fondo TV Show. Estamos honrados que aceptara la invitación. Tus palabras finales, algo que te gustaría compartir con los jóvenes, alguna palabra, algún consejo, algo que tú quisieras decirle a esos jóvenes, a los 80, a los 100 jóvenes que vayan a ver este video. Bueno, a ustedes jóvenes les voy a decir el consejo que le dio Pablo a Timoteo, aunque suene cliché, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes. Pero para que nadie tenga en poco tu juventud, tú tienes que primero creerte eso y ser tú el ejemplo, ser tú el cambio que quieres para esta generación. Hoy venimos con muchísimas corrientes que nos viven bombardeando a diario a través del internet, a través de las redes sociales. Hay ideologías que se están entrando a la iglesia, feminismos, aborto, y que muchos jóvenes están cayendo en este tipo de ideologías porque no han sentado una base espiritual en la palabra de Dios. Quiero que sepas que no hay un TikTok de 30 segundos que sea mejor alimento espiritual que una vida consagrada con Dios y que una vida de oración. Hay muchos de nosotros que nos levantamos y lo primero que hacemos es tomar esto. Y es momento de cambiar esto. ¿Por qué? Porque esas personas que se están levantando con corrientes ideológicas no están jugando. Y nosotros hoy estamos jugando y estamos cogiendo el evangelio de relajo. Es momento que se levanten los nuevos Josías de esta generación, que se levanten nuevos reformadores como hizo Josías, que aunque su padre fue malo, él decidió hacer lo correcto delante de Dios. Aunque tus padres no sean cristianos, elige hacer lo correcto delante de Dios, porque recuerda que tu destino no depende de dónde tú comienzas, sino de donde tú decides terminar. Deja de buscar excusas para cumplir el propósito de Dios en tu vida y buscas más razones para hacer su voluntad. Amén. Bueno, familia, hemos sido edificados. Elizabeth, gracias. De verdad que sí, por aceptar nuestra invitación. Hemos compartido un buen tiempo y sé que Dios va a llenar esos corazones de esos jóvenes. De verdad que sí, nos sentimos muy agradecidos a cada uno de ustedes por la sintonía aquí con nosotros. Así que suscríbase a nuestro canal. Esta noche estaremos compartiendo también con los jóvenes de Los Praditos allí en una campaña bien poderosa que allí estaremos predicando. Familia, ya esto es todo por hoy. Estamos súper agradecidos a cada uno de ustedes. Yo quiero que Elizabeth dé sus redes sociales. Ok, pueden seguirme en Instagram, @Elitzah, ELITZAH. Hay unos live poderosos. Dilo, sí, el domingo. Sí. Y todos los domingos estamos haciendo unos live
Es una serie de live que se llama Reformadores, una generación que transforma. Así que el domingo a las 10 de la noche tienes una cita conmigo. Estamos invitando jóvenes que están transformando su generación. Estamos conociendo testimonios tremendos. Ayer conocimos el testimonio de Randy Montilla, un joven que Dios lo sacó de lo más profundo de Capotillo. De un hogar disfuncional, y hoy es un gran profeta joven que Dios ha levantado en este tiempo. Así que tú tienes que ir, porque sé que te vas a identificar con muchas de esas historias y vas a cambiar y vas a reformar, que es lo que necesitamos. Bueno, familia, muchísimas gracias. Suscríbase aquí a nuestro canal y nos vemos el miércoles. Bendiciones. Bye, bye. Electroservicio Reyes. Somos una empresa dedicada a las ventas y alquileres de plantas eléctricas desde 40 a 1500 kilowatts. También